Hola amada iglesia, Dios los bendiga. Bienvenidos a un nuevo servicio virtual de la comunidad cristiana de adoración El Renuevo, nuestra comunidad. Y hoy los voy a invitar a que reflexionemos sobre algo. Muchos cristianos se levantan a decir cosas de esto o por aquello, pero yo le pido al Señor que ponga en nosotros un espíritu como el de Daniel, un espíritu superior, que en tiempos similares, expatriados, lejos de casa y en tiempos de gran violencia, Él se mantuvo con un espíritu superior y con la mirada puesta en el cielo. Así que hoy lo invito a que usted y yo pongamos los ojos en Jesús, como dice el libro de Hebreos, el autor y consumador de nuestra fe. Le invito a que oremos para comenzar. Dios, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos hoy aquí y disfrutar de este servicio. Todo lo que sucede está en tu conocimiento y bajo tu control. Nada te sorprende y no has perdido autoridad sobre esta tierra. Así que hoy, Dios, este servicio es una manera de decirte que nuestra confianza está puesta en ti. Gracias, Señor, por estar con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos. Resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame, hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame, hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame, hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame, hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame, hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame, hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame, hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame, hazme otra vez, Señor, y ayúdame a serte fiel. Hasta el final, Señor.
Déjanos ver lo que entristece tu corazón, la iglesia que deseas tener refleja tu luz. Rompe, Señor, orgullo y muros en mi interior, mis sueños y coronas te doy, me rindo a tus pies. Tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de alabar. Eterno Dios, glorioso en todo es Señor, la majestad, la gracia y poder, la luz de tu ser. Tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de alabar. Con todo Dios, con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, con todo Dios, mi alabanza daré. Con todo Dios, con todo Dios, cantaré
Amado y poderoso Dios, en esta preciosa mañana te damos infinitas gracias por este maravilloso momento que nos regalas, por esta oportunidad de congregarnos como tu familia y como tu iglesia. Damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das, Señor, de escuchar tu palabra, de ser consolados por ti, de recibir las buenas nuevas que tú tienes para nosotros. Y en esta mañana también damos infinitas gracias por todos aquellos que han puesto en su corazón el sembrar, Dios. En sembrar en esta obra, Señor, para que tu palabra siga siendo extendida, para que no exista ningún lugar, Señor, donde tu palabra no sea predicada. Y la iglesia en el mundo, Señor, está trayendo ese mensaje de esperanza y fe para muchos que lo necesitan. Por eso la honra y la gloria son para ti, Señor. Y tomamos tu palabra cuando dice que aquel que siembra abundantemente, abundantemente recogerá. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La comunidad cristiana de Adoración El Renuevo es una obra sostenida por su gente. Si deseas sembrar en nuestro ministerio, contáctanos para poder seguir predicando la palabra de Dios. Continuando en esta oración, Señor, también te suplicamos por este día, Señor, por este momento donde tu palabra será predicada, pero también donde hemos recibido la bendición de poder adorarte, glorificarte y exaltar tu nombre. Este momento en el que hemos podido también, Señor, estar delante de ti, Dios, y ofrendarnos en sacrificio vivo, santo y agradable. Gracias, hermoso y precioso Dios, porque es por tu causa, por tu motivo, por tu razón y por tu propósito que estamos hoy aquí. Hoy suplicamos, Señor, que tu consuelo, tu sanidad, tu fortaleza, tu luz, tu esperanza y tu sabiduría sean derramados sobre tu iglesia y sobre tu pueblo, Señor. En momentos como los que hoy vivimos, Señor, nuestra mirada solo tiene que estar puesta en ti, Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que nada haga que desviemos nuestra mirada de ese propósito maravilloso y de saber que esta tribulación momentánea no es comparable con el eterno peso de gloria que tú tienes para nosotros. Gracias te damos, Señor, porque hoy nos reunimos como familia, como iglesia, Señor, y estamos atentos y queremos tener nuestro corazón dispuesto y nuestro espíritu en un alto grado de sensibilidad para escuchar lo que tú tienes para decirnos a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Señor, por cada niño, niña, joven, jovencito, padre, mamá, abuelo, que hoy se congrega alrededor de esta prédica, Señor, y que es un propósito maravilloso, que ha sido algo hermoso que tú has hecho y estás haciendo, y que a través de ella, Señor, seas tú trayendo la respuesta, seas tú trayendo el consuelo y la fortaleza que tanto necesitamos. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Hola, mi amada iglesia. Qué gusto poder vernos en esta mañana y poder tener el privilegio que Dios nos da de reunirnos y de congregarnos en este su día. Hoy, Señor, lo único que queremos es suplicar de tu favor y de tu gracia, no solo para nosotros, sino para esta tierra, para este país. Y suena un poco contrastante y hasta irónico el tema de hoy, que es la continuación de nuestro tema del domingo pasado, y es el que hay buenas nuevas. En el estudio del libro de Romanos que tenemos hoy aquí delante de nosotros, ese es el tema. Hay buenas nuevas. Y hay buenas nuevas no simplemente como una palabra retórica, ni simplemente como una
frase motivacional. No, es una realidad. Es una realidad que en medio de todo lo que estamos viviendo, el pueblo cristiano y la tierra en general, si quiere poner sus oídos y tenerlos atentos, escuchará buenas nuevas de parte de un Dios todopoderoso, cuya voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta, y que tiene pensamientos de bien y no de mal. Pero como alguien lo decía en un mensaje que recibí, hemos tomado una decisión. Y cuando uno asume posiciones y toma decisiones, también debe asumir las consecuencias. Hemos decidido que en la política no tiene por qué estar Dios, que en la economía no tiene por qué estar Dios, que en la familia no tiene por qué estar Dios, que en la educación no tiene que estar Dios. Hemos decidido que en nuestra vida personal y en nuestras decisiones personales no tiene que estar Dios. Y eso trae consecuencias. Trae consecuencias personales, familiares, sociales, políticas, de todo tipo. Y podemos seguir igual, no hay problema. Ahora, ¿que esto va a mejorar? No, empeorará. Tendrá ciertos baches de aparente y relativa paz, como decía alguien, que el mundo siempre ha permanecido en guerra y que las épocas de paz son simplemente para cargar las armas y fortificar los brazos para disparar de manera más certera y de manera más agresiva en la próxima tanda. El mundo ha girado en ese ciclo incontenible y cada vez más creciente de decisiones y de sofismas que tratan de vendernos la idea de que la paz está en nosotros, que la solución está en nosotros, que la solución está en un hombre, en un sistema, en una estructura política. Y lo hemos creído. Y muchos se han jugado la vida por ello, para encontrar al final del camino que no hay buenas nuevas, que las noticias siguen siendo peores. Entonces, esto es un estudio expositivo, es decir, este tema no fue escogido hoy porque es un tema novedoso, ni es un tema que está de moda, ni lo estoy haciendo por la influencia, no, simplemente estoy haciendo un estudio normal del libro de Romanos. Empezamos ese estudio el domingo pasado y lo continuaremos de manera expositiva durante el tiempo que Dios así lo determine. Entonces, vuelvo y le repito el título de nuestro día de hoy. Hay buenas nuevas. Nunca lo olvides. Tenlo ahí. Ponlo en tu corazón y en tu mente. Hay buenas nuevas. Y vamos a la porción de la palabra que nos ocupa el día de hoy. Romanos, y vamos a leer el contexto desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, como les comentaba que arrancamos el domingo pasado, en el domingo pasado vimos las dos grandes secciones en las que se divide esta porción de la palabra. Estas buenas nuevas tienen una promesa y tienen un protagonista. Ya estuvimos viendo la parte de la promesa y hoy veremos al protagonista.
Y miramos que evangelio viene de el griego evangelium, que significa buenas nuevas, buenas noticias. Pero para nosotros los cristianos, no simplemente es una manera, un modo, una forma, un sistema. Es una persona. Y esa persona se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es esa persona que se constituye en nuestras buenas nuevas, en nuestras buenas noticias. Esas buenas noticias que van a suplir todas las necesidades emocionales, espirituales, mentales de este pueblo, de esta nación y de este mundo. Pero es nuestra decisión. Es nuestra decisión. Y como estuvimos viendo también desde el domingo pasado, dividimos esto en dos puntos grandes, que fue la promesa y segundo, que fue la persona del Evangelio. Pero también hicimos una subdivisión un poco más pequeña donde vimos 4 puntos fundamentales. Primero, la necesidad del Evangelio. Segundo, la fuente del Evangelio. Tercero, los mensajeros del Evangelio. Y cuarto, el contenido del Evangelio. Cuando estuvimos viendo la necesidad del Evangelio, hicimos un análisis de cómo vive el mundo hoy, cómo vivía el mundo en los tiempos de Cristo, y que al estar sumergidos en el pecado, al haber tomado una decisión y al haber venido de una contaminación desde la época de Adán, que hacíamos el ejemplo de la fuente, del manantial de agua, que nosotros consumíamos y veíamos un agua transparente, pero no sabíamos que en el origen de ese manantial había sido contaminado con algo tóxico. Entonces, esa ilustración nos permitía ver que en el origen de los tiempos, nuestros primeros padres contaminaron esa agua y el pecado ha seguido recorriendo y recorriendo y seguirá recorriendo la humanidad. Y el hombre seguirá consumiendo esa agua y traerá como consecuencia el daño físico, como si sucediera en el caso, el daño espiritual, como si sucediera en el daño físico al tomar un agua contaminada. ¿Y cómo se purifica esa agua? ¿Quién puede purificar esa agua? El creador del agua. Es el único que la puede purificar. Él es el único que tiene el antídoto en contra de ese veneno. El antídoto contra ese pecado es, irónicamente, la muerte. ¿Por qué? Porque al morir, ya el que vuelve a nacer y el buen nuevo nacimiento en esa agua, es decir, el que esa agua ya no corra, sino que haya un nuevo nacer del agua, es decir, una nueva fuente, esa fuente ya no viene contaminada. Entonces, ¿qué es lo que toca cambiar? El origen, la fuente. Y el hombre busca es cambiar el agua, cambiar el rumbo del agua, canalizar el agua, buscar sistemas para purificar esa agua. Y nunca lo ha podido hacer. Nunca. Porque el único que tiene el poder para hacerlo es el creador de esa agua y cambiarla desde la fuente de esa agua. La fuente del pecado fue Adán, un hombre. Y la solución a ese pecado es un hombre. Se llama Jesús de Nazaret. Él es la nueva fuente de agua viva para nosotros. Entonces la pregunta es, ¿en qué fuente estás tomando tú y a qué fuente quieres ir? Hay que cambiar de fuente. Hay que cambiar de fuente, hay que cambiar de manantial. El mundo busca desesperadamente saciar sus necesidades en ese manantial. Otra ilustración que dimos en nuestra clase anterior fue que el hombre terminó en un cubo oscuro, en un cubo donde todas sus paredes no nos permiten ver afuera. Y en ese cubo el hombre se encerró a vivir su propia realidad. Aunque no sea la realidad verdadera, él quiere vivir dentro de ese cubo y ese cubo se llama pecado. Y dentro de ese cubo él busca la salida y él encuentra, por ejemplo, una fuentecita de luz allá en una esquina, entonces la busca y piensa que es la luz verdadera y trata de crear luz dentro de ese cubo oscuro y se anda estrellando contra todas las paredes.
Pero Dios tomó una decisión. Dios en su infinito amor y por amor a nosotros tomó la decisión de que ya que nosotros no podíamos salir del cubo, Él iba a entrar a ese cubo. Y entró. Y trajo la luz, y trajo la esperanza, pero además mostró la salida. La pregunta es, ¿por qué no seguimos esa luz? ¿Por qué no seguimos ese camino que nos lleva a la salida? ¿Por qué no lo hacemos? Porque el hombre en su altivez prefiere estarse golpeando, dañando entre sí, porque dentro de ese cubo nos golpeamos, nos empujamos, buscamos nuestro propio espacio, vivimos desesperados y cada vez el cubo está más lleno. Y hay unos que están en la parte superior del cubo y pisan a los que están abajo. Y los que están abajo quieren cambiar y pisotear a los que están arriba. Es una descripción válida de lo que hoy estamos viviendo. Y un día, si esos que están abajo suben, pisotearán a otros. Y los pisotearán hasta tal vez más duro que lo que estaban haciendo los otros. Y en medio de todo eso está Cristo. Y Cristo, a través de su Santo Espíritu, nos quiere mostrar la única verdad. Pero el hombre quiere seguir viviendo en el cubo de la mentira. Entonces, eso fueron esos aspectos que nosotros vimos. Y por último vimos que esto no es algo nuevo para aquellos que dicen, no, es que Jesús vino a quitar todo y a transformar todo y ahora los cristianos quieren cambiar todo. No. No. Desde el comienzo de los tiempos, desde el comienzo de la palabra de Dios, esto fue traído por mensajeros. Entonces, ¿hemos visto la necesidad del evangelio? Sí. El pecado, la salvación al pecado. Segundo, ¿vimos la fuente del evangelio? Dios Todopoderoso. De Él es que nace ese plan de salvación. Desde Génesis 3:5, cuando nosotros miramos, cuando Él dice que el Señor mandará una simiente de Eva que le pisoteará la cabeza al enemigo, Él ya está dando la promesa de salvación. Y Él es la fuente de la salvación. Pero Él nos mandó unos mensajeros y por eso dicen que el Mesías fue revelado en la ley y en los profetas. Y cuando hablamos de la ley hablamos de Moisés. Y Moisés en la lista. ¿Ustedes se acuerdan de la transfiguración? ¿Quiénes aparecieron? Moisés y Elías. Moisés siendo representante de la ley y Elías siendo representante de los profetas para respaldar la autoridad de Jesús. Entonces, esa es la fuente del evangelio. Pero los mensajeros del evangelio, los mensajeros son los profetas. Los profetas escribieron durante todo el recorrido de la palabra que un día llegaría un Mesías. Y ese Mesías traería la respuesta y la luz para salir del cubo del pecado. Para salir de esa matrix de pecado. Pero nosotros no lo creímos. Ay, Señor. Y es duro, es difícil. Entender que a uno le muestran la salida, pero uno no quiere. Alguien me escribió ayer y me decía, mire, estoy en una relación que me está destruyendo, estoy en una relación que me está matando, estoy en una relación que está acabando con mi vida. Y necesito ayuda, pero después me escribe, pero no quiero que nadie me ayude. Estoy desesperado, pero prefiero estar aquí que en otro lugar. Y yo, estoy a punto de perder mi trabajo y de perder mi vida, pero me siento mejor aquí que salir a cambiar las circunstancias, a cambiar, sí, los aspectos de mi vida y que las circunstancias cambien y tomar otra decisión. Y puede sonar loco, pero así somos. Y muchas veces alguien nos vende ese Hebel, esa vanidad de vanidades, ese vacío de decirnos, yo le tengo la solución. Yo le tengo el cambio. Hoy vivimos llenos de cientos y miles de personas que nos venden ideas, que nos venden cambios, que nos venden cosas que no son reales.
Y aquí es donde llegamos a el centro de las buenas nuevas. El contenido de las buenas nuevas. ¿Quién es el contenido de las buenas nuevas? ¿Quién es el centro de las verdaderas buenas nuevas, de ese evangelio? El verdadero evangelio es Cristo Jesús. Es esa persona. Así como hay mucha gente que mira al cristiano y dice, oiga, ustedes sí son bien tontos, bien ilusos. ¿Ustedes creen en un tal Jesús? ¿En las ideas de un tal Jesús? ¿Y siguen a ese tal Jesús? No, definitivamente tiene uno que ser y estar en una condición mental y emocional muy particular para poder creer en eso. Pero cuando yo miro al mundo y miro cómo creen en hombres imperfectos, ambiciosos, egoístas, llenos de traumas y problemas, llenos de enemistades, de prejuicios, que desde que comienzan un movimiento ya tienen enemigos al otro lado y tienen motivos de retaliación y manejan su propia vida personal en una incongruencia total a lo que realmente hablan y dicen. Donde dicen que quieren favorecer al más débil, pero él cada día quiere ser más fuerte. Él, no empoderar ni fortalecer al débil, no. Él quiere que ese débil se dedique a hacerlo más fuerte a él. Wow. No es el caso de Cristo, que él era el fuerte y se hizo débil por ti. No. Hoy los que están ahí quieren hacerse fuertes contigo, a través de ti. ¿Sí ven la diferencia? Cristo todo lo tenía y se hizo débil por ti. Y hoy los que son medianamente fuertes o hasta débiles quieren hacerse fuertes a través de ti. No. Él no quiere que tú crezcas. No, Él quiere crecer Él. Y según Él, dice que al crecer Él, al tener el poder Él, al tener el dinero Él, te favorecerá. A cambio de eso. Por eso era necesario que se estableciera aquí una relación. Y es una relación de fe, una relación de creer en la verdad. Jesucristo es Dios hombre. No es Dios en un hombre. No, Él es Dios hombre. Dios vive en los cristianos, pero eso no los hace dioses. Somos templos de su Santo Espíritu, pero eso no nos hace dioses. La diferencia es que Dios es Dios hombre, las dos cosas, las dos naturalezas. Eso es lo que lo hace especial, único. Eso es lo que lo hace trascendente. Y es una verdad que a la larga puede llegar a ser un misterio, difícil de explicar. Tiene hasta nombres y es la unión hipostática de Dios y el hombre. Pero a la larga, lo único que en lo que podemos entrar en ese terreno es en el terreno de la fe y la convicción de que eso es cierto. Y que la verdad es verdad. La verdad, una verdad al no ser creída no significa que se convierta en mentira. Hoy hay gente que cree en mentiras, que para ellos son verdad, pero no significa que esa mentira se convertía en verdad. Hay gente que sigue insistiendo que la tierra es plana. Y están convencidos y tienen un club de los creyentes de que la tierra es plana. El que ellos lo crean, el que ellos estén convencidos no hace que eso sea verdad. No le quita el grado y la circunferencia a la tierra, no lo hace. No lo hace. Pero el hecho de que yo no crea en una verdad no la convierte en una mentira. Entonces, hay mucha gente que se preguntaba, una pregunta que escuché hace muchos años que decía, si un árbol cae en el bosque y no existe ningún testigo de que ese árbol cayó en el bosque, ¿ese árbol sonó al caer? El que alguien no haya estado ahí no significa que no haya sonado. Claro, la ley se cumplió y suena. Que yo no esté ahí es otra cosa.
Que yo no pueda decir que ese árbol sonó es otra cosa y que yo me cierre, no, ese árbol no sonó. Es tu decisión. Ahora, esta es una verdad demasiado profunda para entenderla en su plenitud, pero es una verdad demasiado maravillosa para no aprenderla, para no conocerla y para no vivirla. Para no vivirla. Por eso, yo quiero que en este momento tomemos estos 7 primeros versículos que leímos de Pablo y démosle una lectura de una manera, no sé, muy particular como para tener más claro cosas que ya vimos y cosas que veremos. Por ejemplo, podríamos leer estos 7 primeros versículos diciendo lo siguiente. Pablo, esclavo devoto de Jesucristo, ungido por Dios para ser apóstol, apartado y rodeado con total pasión por causa del Evangelio, cuya fuente y razón es Dios, Evangelio que no es nuevo, pero que él había prometido antes por las Santas Escrituras, por muchos profetas, y que anunciaron que él sería descendiente directo y real del trono de David, y que él traería las buenas nuevas de acuerdo a la carne y de acuerdo al Espíritu, según el Padre. Esa es una manera de leer esta parte. Y es una manera de mirar que en Cristo nosotros tenemos una plena demostración de algo. Que todo, absolutamente todo lo que Dios promete, lo cumple. Y esa debe ser tu convicción de vida. Todas las promesas que tú encuentras en la palabra de Dios y que están escritas para ti y para mí, se cumplirán. No fallará una sola. Y Jesús es una demostración de eso. En su primera venida hizo el cumplimiento de más de 370 profecías que se habían dado en el Antiguo Testamento. Con esa venida se cumplieron. Y se cumplieron no de manera aleatoria, accidental, de pronto de manera casual. No, exacto. El lugar donde iban a ser, la manera en que iban a ser, y como dice esta porción, la genealogía de donde iban a ser. Entonces aquí cuando la palabra dice acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, entonces en esa humanidad, en esas dos naturalezas, hay una naturaleza humana y una naturaleza divina. Y hay dos verbos. En la naturaleza humana, el verbo es será. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era, ese es el primer verbo, del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según Espíritu de Santidad. ¿Cuál es el segundo verbo? Declarado. Entonces, era según la carne de la descendencia de David y fue declarado Hijo de Dios en el poder de la resurrección. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué Él es el centro del Evangelio? ¿Por qué Cristo es el centro de tu vida como cristiana? Y debería ser el centro de mi vida como cristiano. Que todo debe girar en torno a Cristo. Y que nosotros no creemos en una fábula, ni nosotros creemos en un cuento de hadas, ni creemos en una fuerza, ni en un movimiento, ni creemos en una denominación, no. Nosotros creemos en alguien real, que convive y vive todos los días con nosotros. Y ese alguien real quiso hacerse más cercano a nosotros haciéndose hombre. Pero eso no significa que haya dejado de ser Dios. Entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, en Romanos 9:5, nosotros vamos a ver que, ahí como lo dice este versículo, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito de los siglos. Entonces, según la carne, él vino del linaje de David. Del linaje de David. Y eso está demostrado en la genealogía de María y en la genealogía
de su padre adoptivo, que fue José. Entonces, ambos son del linaje de David. Y ambos trajeron esa sangre real, terrenal, para que él se pudiera cumplir esos versículos de la Biblia donde él dice que se sentaría en todo trono. Por eso es que el Señor nos dice, escudriñen las escrituras, le dijo a los judíos, porque ahí tienen revelación de mí. Por eso nosotros cuando no escudriñamos las escrituras, no podemos ir en contra de la palabra porque estamos hablando de algo que no conocemos. A mí me duele muchísimo que haya personas que ataquen el evangelio sin conocerlo. Sin conocerlo. Cuando nosotros vemos los dos linajes, vemos que de parte de María venía del hermano mayor o del hijo mayor de David, que era Natán, y el lado de José venía del lado de Salomón. Entonces, eso significa que Jesús fue establecido como gobernador terrenal, como rey terrenal. Y eso es lo que estamos viendo en nuestras clases de miércoles sobre la bidimensionalidad. En esa bidimensionalidad tenemos que ver que Dios tiene que ver con los cielos y con la tierra. Él tiene que ver con todos los días de tu vida. Es que uno a veces se pone a pensar, no, es que Dios está allá en los cielos y Colombia está pasando esta situación aquí en la tierra. Y Dios debe estar anonadado con todo lo que hacen los hombres. Debe estar sorprendido de todo eso que ha pasado estos días. Yo creo que el Señor nunca pensó que eso pudiera suceder en Colombia. No. Te tengo noticias. Todo está bajo el perfecto control de Dios. Y ahí es donde nosotros cambiamos. El mundo entero ve un caos. Los hijos de Dios ven un propósito. El mundo entero ve un mundo triste, desordenado, vacío, cruel. Y el Señor ve un propósito. Él desde los cielos está observando cómo este mundo avanza hacia un camino sin salida, o bueno, sí, con una salida que es el infierno, pero Él lo que está estableciendo es otro camino para ese mundo. Y que la gente llegue a un punto que diga, esto, y en algún momento esto no nos va a llevar sino a la destrucción. Y ahí es donde aparecen sus hijos, tú y yo, a decirles sí. Hay un nuevo camino y hay unas buenas nuevas. En medio de todas las malas noticias que tú ves en los noticieros, en todas las malas noticias que tú ves en las redes, hay unas buenas noticias. Y esas buenas noticias las trajo alguien que caminó por esta tierra siendo hombre, pero también siendo Dios. Y esa es la buena nueva, que Dios se hizo hombre, que Dios está y entiende lo que tú vives. Y hay gente que hasta lo duda, que Cristo haya existido. Yo creo que eso es una fábula. Pero irónicamente, fue el único hombre que cambió la historia. Cambió la historia. Hubo hombres muy inteligentes, hubo hombres brillantes, Aristóteles, Platón, Sócrates en la época griega. Hubo grandes eruditos y grandes estudiosos, pero si nosotros sumamos los años que ellos vivieron, pueden que hayan vivido 200 años sumando sus edades y nunca hicieron una transformación como la que hizo Cristo en menos de 3 años. Y no necesitó escritos, ni necesitó una jerga y una palabrería, ni siquiera él mismo escribió textos. No necesitó ejércitos, no necesitó poder. No necesitó estar sentado en una presidencia o en un trono para cambiar el mundo. Y muchos hoy dicen, no, es que nosotros necesitamos estar sentados en una silla de poder para cambiar este mundo. Tú necesitas es a Cristo. Y si Cristo está en tu corazón, el mundo cambia. Porque si tu corazón cambia, si el corazón de todos cambia, este mundo cambia. Mire que hasta los gentiles, se le llamaba gentil al no judío, hasta los no creyentes hablaban de Cristo. Por ejemplo, alguien que es un historiador famoso y que fue contemporáneo, fue Josefo. Josefo, lo que voy a relatar, lo escribió más o menos en el año 40 después de Cristo, teniendo en cuenta que todos los años tienen como centralidad a Jesucristo de Nazaret.
Y lo escribió antes de que Juan escribiera Apocalipsis. Y mire cómo describe a Jesús. Ahora, alrededor de este tiempo estuvo un tal Jesús, un hombre sabio. Y si es apropiado llamarlo hombre, porque él era un obrador de obras maravillosas, de un maestro como tal, y los hombres recibieron sus palabras de verdad con placer. Él atrajo a sí mismo a muchos de los judíos y a muchos de los gentiles, pero también levantó grandes enemigos. Él era Cristo, y cuando Pilatos, ante la sugerencia del principio de que los hombres entre nosotros lo presionaron, lo condenó a la cruz. Aquellos que lo amaban al principio no lo dejaron, ya que volvió a aparecérseles al tercer día, como decían algunos de los profetas desde tiempos anteriores en el pueblo hebreo. Y 10.000 obras maravillosas se hablan acerca de él, y cosas hermosas que hizo antes y después de morir. Y las tribus de los cristianos nombrados así debido a él no se han extinguido hasta el día de hoy. Eso está escrito en el volumen 2 del libro 18, en el capítulo 3 de las antigüedades de los judíos escritos por Josefo. Miren cómo lo describía un hombre que nunca fue creyente. Un hombre que simplemente lo vio como un ser histórico, pero trascendente. Ahora, nosotros tenemos la oportunidad de verlo como ese hombre trascendente, pero como ese Dios todopoderoso que está con nosotros, que camina con nosotros, que Él no solo es Cristo, es Dios hecho hombre, sino es ese hombre que caminó por esta tierra, hoy sentado como Dios en el trono celestial. Y cuando la Biblia habla de Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis, lo hace con una claridad diáfana para que el hombre lo entienda. Pero nosotros seguimos siendo tercos. Mire, por ejemplo, lo que dice Isaías 11:1. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará en su raíz. ¿Está hablando un profeta del Antiguo Testamento? Sí. En uno de los libros proféticos más, ¿cómo llamemos? Como más dedicados a la profecía de Jesús, a la profecía mesiánica. Y este hombre, Isaías, mucha gente describe que su libro es como el quinto evangelio, porque describe la vida de Jesús de manera profética desde muchos años antes. Entonces, aquí habla de Isaí. ¿Quién era Isaí? El padre de David. Ni siquiera nombra a David, nombra al papá de David para decir que de él saldrá ese vástago, saldrá ese renuevo que traerá la salvación al mundo. Y en Colosenses 2:9 dice que él caminando por la tierra no dejó de ser Dios, porque caminando en esta tierra, en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y mire que deidad en la palabra está en mayúscula. Y cada uno de esos detalles tiene una razón. Porque es la deidad de Dios, la divinidad de Dios, el poder de Dios. Y nosotros, si somos cristianos, una de las cosas que debemos dejar claras es que Dios se hizo hombre a través de Jesucristo. Y aquel que no lo reconoce, la palabra lo llama anatema, lo llama blasfemo. Por eso 1 Juan 4 dice, en esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que a Jesús ha venido en carne es de Dios. Y nosotros tenemos esa plena obligación de declarar no solo que Cristo es Dios, que no solo Jesús es Dios, sino que Él fue hombre y caminó por esta tierra y compartió con nosotros en esta tierra. Mire, vamos a ver una pequeña historia que está en la palabra, una ilustración que está en la palabra que nos demuestra eso. Cristo, cuando estuvo en esta tierra, pues tuvo sus aventuras. Y entonces, esa humanidad y esa divinidad se fue manifiesta en su recorrido por la tierra. Cuando nosotros miramos en Marcos capítulo 3 y 4, vemos que esos días para Jesús fueron días agitados, o ese día en especial.
Fue un día en el que él habló de su ministerio, habló del juicio y habló de la incredulidad. Fue el día en que su propia familia, es decir, María y sus hermanos, sus medio hermanos por parte de María, fueron a buscarlo porque ellos mismos no creían y porque pensaron que él estaba perdiendo el rumbo. Y fue un día bastante agitado y fue un día en el cual empezó él a hacer manifestación de su enseñanza a través de las parábolas. Terminado esto, Jesús tomó un barco para atravesar el mar de Galilea con sus discípulos y lo sorprendió una tormenta muy fuerte. Pero Jesús, como hombre, estaba extenuado, estaba cansado y puso su cabeza en uno de los extremos de la nave, en una de las zonas salientes de la nave, en un cabezal de la nave, y se puso y se durmió. Estaba cansado. ¿Qué mayor humanidad que esa? ¿Qué mayor humanidad? Un hombre que siendo Dios se cansó en su parte corporal. Pero después llegó esa terrible tormenta, porque fue terrible porque la gran mayoría de sus discípulos eran pescadores y a ellos no los asustaba cualquier tormenta. Pero esa tormenta amenazaba con hundirlos y amenazaba con causarles grandes daños y decidieron llamar a Jesús. Yo creo que Jesús se levantó y dijo, ¿qué les pasa, muchachos? Yo creo que se desperezó en ese momento. Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? Dijo, muchachos, y para eso me despertaron hombres de poca fe. ¿Y qué hizo en ese momento? Detuvo la tormenta, detuvo los vientos, calmó las aguas y todas hicieron caso a su orden. ¿Qué quedó demostrado ahí? Su divinidad. Un humano que estaba durmiendo, que se levantó y demostró toda su divinidad, toda su magnificencia y todo su poder. Si nosotros vemos otro caso, vamos a ver el caso de Pedro. Cuando a Pedro le llegó, me acuerdo ahorita, no lo tengo ahí anotado, pero cuando a Pedro le llegó ¿cómo se llama eso? Sí, el extracto de los impuestos. Romano, ahí le llegó el recibo a la casa por internet. Mire, usted debe tanto de predial, hermano. Y fue y le contó a Jesús y le dijo, y Señor Jesús, aquí también le llegó cuenta a usted. Llegaron 2 cuentas, la suya de la carpintería y la mía de los barcos. Nos toca pagar impuesto por eso. Y el Señor Jesús, ¿qué más humano que pagar impuestos? Es algo, no, ¿cómo Dios va a pagar impuestos? Eso está mal, eso es imposible. Es el dueño del oro y la plata, es el creador de todas las cosas, todo le pertenece a Él. Pero Él en su condición de humano, ¿qué dijo? Paguemos los impuestos. Pero ahí viene su condición divina. Y fue y le dijo a Pedro, saca tu caña de pescar y ve, y el primer pez que saques tendrá un estatero que era una moneda de oro, y con eso pagarán los impuestos, los tuyos y los míos. Uy, qué chévere. ¿Qué tal que a uno le dijeran eso? Hermano, coja y váyase y coja su caña de pescar y vaya y saque un pescado y con eso paga todas las deudas que tiene con el gobierno en esta semana. Yo que la mujer de uno lo vería saliendo, no, que es que con una paña. ¿Y a dónde va? Dice, a conseguir la plata para los impuestos. ¿Y usted qué apunta de pescados? No, es que el Señor me dijo que en la boca del primer pescado iba a estar todo lo que necesitamos para pagar los impuestos. Chévere. Pero ven ese nivel entre la humanidad y la divinidad de Jesús. Nosotros no creemos en una fábula. Y Jesús, así como es Dios, también está preocupado de tus necesidades humanas hoy. Sí, Él no está preocupado, Él está pendiente. Él está atento a tu necesidad. Él está atento a tu alacena, a tu salud, a tu vida, a tu propósito, pero también a tu parte espiritual. Él está pendiente también a esa carta de impuestos que llegó. Y si es necesario que suceda un milagro, sucederá. Y todos los que hemos caminado con Cristo hemos vivido milagros de parte de Dios. De provisión, de sanidad, de bendición, de libertad.
No lo olvides. La bidimensionalidad. Cielos y tierra. Cielos y tierra. Y esa es la maravillosa noticia que les tengo. Hay buenas nuevas. Uy, pero en medio de este caos, pastor, sí, hay buenas nuevas. El Dios Todopoderoso tendrá cuidado de ti. El Dios Todopoderoso tendrá cuidado de mí. Si ponemos los ojos en Jesús, el autor y consagrador de nuestra fe. Entonces, nosotros tenemos que entender que muchas de las cosas que nosotros vivimos hoy, las vivimos porque tenemos puesto los ojos en el lugar incorrecto, porque tenemos puesta nuestra fe en el lugar incorrecto. Ahora, ya que vimos esa humanidad de Dios que nació allá de María, que trabajó en la carpintería, que hizo todo su recorrido por esta tierra durante 30 años como humano, que vivió como humano y que murió como humano, pero resucitó divino y poderoso. Ese es el Dios en el que tú y yo creemos. Ese es el Dios que nos hace cristianos. Pero aquí viene el segundo verbo. Él era de ese origen humano, del linaje de David, dice nuestra palabra, la palabra que estamos leyendo hoy. Pero la segunda parte dice que fue declarado, ¿cierto? Dice así, fue declarado Hijo de Dios con poder. La segunda parte, el segundo no. Y ahí venimos a la palabra declarado. Es algo que a mí me impactó cuando la encontré. Viene del griego orizo y significa decretado, demarcado, definido, diferenciado. Pero ¿sabe qué me impactó a mí? Que de orizo viene la palabra horizonte. Y horizonte es lo que marca la diferencia cuando nosotros miramos a lo lejos, sobre todo en el mar, entre el cielo y la tierra. Y Cristo es nuestro horizo. Cristo es nuestro horizonte. Cristo es el que marca nuestra diferencia, pero nos conecta con el cielo y nos conecta con la tierra. Ese es nuestro Cristo. Nuestro Cristo no ignora que eres humano, pero tampoco ignora que eres real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para mostrar a este mundo que cómo te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro horizo. Ese es nuestro horizonte. Declarado, sí, ese horizonte. Declarado Hijo de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que desde un comienzo Él fue profetizado como Dios y caminó por esta tierra siendo Dios. Por eso cuando uno ve ese encuentro que tuvo José con el ángel allá en Mateo, no recuerdo, Mateo 1:23 creo que es, que dice que cuando lo vio, le dijo, perdón, no, creo que fue con José, fue con María y le dijo, y se llamará Emmanuel. Y Emmanuel es Dios con nosotros. ¡Wow! ¡Qué mejor buena nueva! Nunca estarás solo, nunca estarás abandonado, nunca estarás perdido, porque hay un Dios todopoderoso que está contigo y que te quiere, que te ama, que se siente feliz de que seamos sus siervos y de que seamos sus hijos. Ese Dios todopoderoso. Y ese Dios todopoderoso lo declaró el Padre. Cuando nosotros miramos en Mateo 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Mi único Hijo. Mi misma esencia. Lo que yo soy. El Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese solo Dios. Ese solo Dios que Él mismo declaró serlo. Él mismo declaró serlo. Él mismo declaró que era el gran yo soy. Por eso ahí cuando leemos ahorita ahí dice Jesús
en esta porción, en esta presentación dice Jesús, el gran yo soy. Y ahí debajo tenemos qué significaba en griego. Egoimai, el gran yo soy. Egoimai. ¿Y de dónde salió eso de lo egoimai, del gran yo soy? Si nosotros vamos a Éxodo 3:14, en esa porción que tenemos ahí de la palabra de Dios en Éxodo, dice, y respondió Dios a Moisés. Moisés estaba preguntando, bueno, y cuando yo llegue al pueblo hebreo y me pregunten de parte de quién vengo, él iba a responder, y respondió Dios a Moisés, yo de quién vienes. Viene, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y eso fue lo que molestó. Eso fue lo que levantó una gran ofensa, diríamos, a los hebreos de ese tiempo. Porque ellos entendían claramente lo que Jesús estaba diciendo cuando él decía que él era el yo soy. Estaba tomando el lugar de Jehová de los ejércitos. Por ejemplo, si nosotros vamos ahí al Evangelio de Juan, cuando en Juan 8:5, desde el 56, está discutiendo con los hebreos de quién era él. Él en Hebreos 8:58 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Sí, tú no estás creyendo en una fábula, tú estás creyendo en un Dios todopoderoso. Y cada vez que tú camines por esta tierra, tú tienes toda la seguridad de poder decir, yo estoy con el yo soy. Yo vivo bajo la protección del yo soy, del Todopoderoso. Por eso me llamo cristiano. Porque el yo soy me protege. Porque yo estoy en el yo soy. Porque yo camino en el yo soy. Y porque el yo soy camina conmigo. Y ese gran yo soy es el que sigue caminando contigo hoy a través de su Santo Espíritu. Por eso en Juan 1:14 que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esa gloria la seguimos viendo todos los días. Y Él sigue caminando con nosotros porque Él dijo que no nos dejaría y que no nos abandonaría hasta el día que Él volviera. Que estaría con nosotros siempre. ¿Y cuál es su manifestación? El Espíritu Santo de Dios en nosotros. Por eso hay dos palabras que yo quiero resaltar de este versículo que acabamos de leer. Él caminará con gracia y con verdad. Gracia es ese favor inmerecido que tenemos de Dios. Dios te favorecerá, Dios te dará y Dios te cuidará más allá de lo que mereces. Pero habrá otra cosa maravillosa que estará en el corazón de los cristianos. Nos guiará a toda verdad. En un mundo lleno de mentiras, en un mundo lleno de engaños, en un mundo lleno de manipulaciones, en un mundo lleno de fanatismos, en un mundo lleno de mentes entenebrecidas que solo piensan tener la razón. El único que te guiará a toda verdad es el Santo Espíritu de Dios. Pero la única manera de asumir eso es escucharlo, es estar pendiente de su voz, es estar pendiente de su palabra. Escuchar la voz de ese egoimi, de ese yo soy, de ese que quiere hablar contigo. Por eso en Hebreos dice que Él antes habló por los profetas. Hebreo 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres a través de los profetas, dice en el 2, en estos postreros días, y estamos en los postreros días, ¿sabían? Estamos en los últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a través de su palabra y guiados por el Espíritu Santo. ¿Y quién es ese Hijo? Al que constituyó heredero de todo y por quien asimismo
hizo el universo. ¿Queda claro esa parte? Ese gran yo soy, ese todopoderoso yo soy, siempre manifestará su gloria y su poder en medio de todo lo que hacemos. En medio de todo lo que hacemos. En medio de todo lo que vivimos. Mire, iglesia, Comunidad Cristiana de Adoración El Renuevo, iglesia en general y todo aquel que vea este video. Dios vino a esta tierra no simplemente a ser un factor histórico, no a ser una palabra más, no a ser un movimiento espiritual más, no. Él vino a esta tierra por ti y por mí de manera particular, para traer bendición, para traer salvación, para traer buenas nuevas. Sí, para ti vino y para mí vino. De manera particular, de manera personal. Pero la única forma de percibirlo es de manera espiritual. Porque la palabra dice que Él es espíritu y solo el espíritu puede percibir a Dios. Por eso en 1 Corintios 12:3 dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y una de las cosas que te tiene que vincular con Dios, que te tiene que vincular con Jesús, es el amor. No, y no el amor que nace de ti. No. El amor que nace de Él. Mire, Él te amó tanto y me amó tanto que condescendió. ¿Qué significa condescender? Es acomodarse por amor y bondad a la posición, gusto y necesidad de alguien. Yo me vuelvo condescendiente con alguien porque lo amo. Porque quiero hacerle el bien. Así me toque dejar ciertas cosas. Entonces yo me hago condescendiente con esa persona. ¿Y sabe qué hizo Cristo? Condescendió. Y ahí como tenemos, Él condescendió en 4 cosas. Ya no vivir como Dios. Ya no actuar como Dios. Ya no verse como Dios. Y ya no ser tratado como Dios. ¡Wow! Ya no vivir como Dios. Y eso lo encontramos, casi todo esto que fue la condescendencia de Dios, lo encontramos en Filipenses 2. En Filipenses 2 Dios dice que Él siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Es decir, ya no vivir como Dios, como cosa que aferrarse. Y mire, Él vino a esta tierra y siendo dueño de todo, pidió prestado todo. Para nacer, pidió prestado un pesebre. Para vivir, pidió prestado una carpintería. Para moverse, pidió prestado un barco. Le pidió prestado el barco a Pedro para predicar, de púlpito. Para desplazarse, un día pidió prestado un burro. Para su última reunión con sus discípulos, pidió prestado un lugar. Y cuando murió, pidió prestada una tumba. Él condescendió en todo por ti. Él condescendió en todo por ti para hacerse semejante así a ti. En segundo lugar, Él dice que para no actuar como Dios y estando en condición de hombre, dice Filipenses 2:8, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Ustedes se imaginan donde Dios hubiera actuado como Dios? No, a ese puré de papa, a toda esa gente. Eso se lo dijo a Pilato, si mi reino fuera de este mundo, mis ángeles vendrían y ustedes no existirían ni las plumas. Pero fue tan hermoso. ¿Usted se imagina si él hubiera usado todo ese poder de Dios? Y mire, ¿sabe quién lo tentó a eso? Satanás. Si nosotros vemos en Mateo 4:11, ahí donde habla de la tentación de Jesús, ¿qué fue lo que quiso hacer Satanás? Que él usara su divinidad a su favor. Y que manipulara ese poder que tenía para hacerse grande como hombre. No, convierte estas piedras en pan. Uy, ¿qué hizo? Satisfacer su propio. Salta de eso y que la gente vea cómo te recogen tus ángeles. Aprovechar eso para la fama. Y por último, gobierna todos esos reinos. Su propio poder.
Esas son las mismas tentaciones que tú y yo tenemos hoy. ¿Qué pelea la gente? Por mi comida, por mi poder, por mi autoridad y porque la gente me aplauda. Uy, ese es, ese es, ese es. Eso es lo que hacemos. En esas tentaciones caemos siempre. Siempre. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que cuando Cristo viene a vivir en ti, tú tienes la mente de Cristo. Y al tener la mente de Cristo, tus pensamientos ya no son esos. Ya no son esos. Tus pensamientos son los de Cristo y los de Cristo dice servir, amar al enemigo, lavarle los pies a los discípulos. Dejar de ser, buscar ser amo para buscar ser siervo. Buscar dejar de tener para mí y buscar tener para dar. Y dar de todo lo que tengo. Buscar dejar de quejarme. Y de buscar ser consolado para consolar y ayudar. Estar dispuesto a darlo todo por otros. Pero no para que me aplaudan, ni siquiera para que conozcan mi nombre, ni siquiera para que salga en un libro de historia. No. Para que toda la gloria y honra sean para Él y por Él. Amén. Eso es lo que busca el Señor. Es que mira, ni siquiera quiso parecerse o verse como Dios. ¿Ustedes se imaginan donde yo me hubiera podido diseñar yo mismo? Uy, los bíceps que pediría, los pectorales que pediría, el cuerpo, el color de cabello, los ojos. Wow. Quisiera parecerme, si fuera mujer, a la modelo más hermosa. Si fuera hombre, al hombre más guapo. En la iglesia, al líder de alabanza. A la gente más bonita de la iglesia. Quiero hacer una obra. Pero todos queremos parecernos y nadie está satisfecho con lo que tiene. Yo quiero verme así y yo quiero verme así y me mando a operar aquí, me mando a quitar y me mando a poner y me mando a subir y me mando a bajar. ¿Ustedes se imaginan donde Cristo hubiera hecho eso? No, Cristo no es como lo muestran en las películas, mis amados. Cristo fue tan común y corriente que vuelvo y repito algo que he dicho varias veces, que Judas tuvo que besarlo para que no fueran a confundir con otro y se fueran a llevar a otro. Ese Cristo que vino a pelear por ti y por mí, no fue un Cristo que vino a lucirse para sí. Él siempre vino a glorificar al Padre. Una de las pocas descripciones del físico de David está en Isaías 53:2. Y cuando uno lo lee dice, subirá cual renuevo. Amén, ese nombre siempre me gusta. Isaías 53 dice, delante de él y como raíz de tierra seca. Y no hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos más inatractivo para que no lo deseemos. Es decir, si Cristo caminara hoy por esta tierra, nadie haría tan lindo, tan divino, tan hermoso. No, nadie diría eso. Porque ese no era su propósito. Y hoy, hasta los siervos de Dios, no, que tengo que operarme, que tengo que arreglarme, tengo que estirarme, tengo que hacerme. Es que la mercadotecnia me dice, tengo que verme hermoso, oso. ¿Qué es eso? Si nuestro Dios Todopoderoso no lo hizo, tú y yo, ¿por qué? Y quiero cerrar con esto. Él no vino a ser y buscar a ser tratado como Dios. No, mientras caminó por esta tierra, él no buscó ser tratado como Dios. Lo amaron unos, lo odiaron otros, lo ignoraron otros. Pero él nunca buscó el trono terrenal. Nunca buscó el ser nominado. Él nunca buscó la candidatura. Él nunca buscó el posicionamiento. No, él buscó servir. Y él nunca se disculpó diciendo, no, es que si ustedes no me nombran, si ustedes no me colocan en esa posición, yo no los puedo ayudar. No, él nunca hizo eso. Nunca. Él ayudó sin posición. Él ayudó hablando humanamente, sin el poder, sin el dinero, sin la capacidad, sin el cargo. Hizo cosas extraordinarias
maravillosas sin necesidad de eso. Y por último, Él adquirió poder por la resurrección entre los muertos y por eso al comienzo del versículo 3 dice nuestro Señor Jesucristo. Y aquí les digo algo. Si tú no aceptas a Jesús como Señor y Salvador de tu vida y tu Redentor, nunca lo podrás obedecer como Señor. Y aquel que no obedece a Cristo como Señor, tenga serias dudas de que Él es su Redentor y su Salvador. Porque es contradictorio decir que Él es mi Salvador, que Él es mi Mesías y yo no le obedezco. Porque hay tres nombres que se usan extensivamente en todo el Nuevo Testamento: Jesús, Cristo y Señor. Y todos tres tienen que vivir unidos. El Jesús, ese Jesús divino y maravilloso, ese Cristo, Mesías terrenal y ese Señor todopoderoso tienen que caminar todos los días con nosotros. Por eso dice 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Eso deberíamos repetir todos los días. Todos esos que quieren cautivar un pueblo, que quieren caminar con un pueblo, tenían que decir, mire, nosotros lo único que hablamos es de un Jesucristo que es nuestro Señor. Y nosotros somos siervos de Él y siervos suyos por amor a ese Señor, por amor a ese Jesús. Somos siervos. No, no somos líderes, no somos cabeza, no somos reyes, no somos siervos. Es el lugar de mayor honra en el reino de los cielos, ¿sabía? Porque Cristo se hizo siervo por amor a nosotros. No solo se hizo hombre, sino se hizo siervo. Y yo quiero ser como Él. Y como cristiano yo quiero ser siervo como Él. No es cuántos te sirven a ti, no es cuántos se congregan contigo, no es cuántos sobre los cuales tú tienes poder, no, es a cuántos tú le sirves. Esa es la medida. La medida es esa. No es cuántos te sirven a ti, porque ese es el modelo humano de poder. El modelo divino de santidad y de bendiciones, ¿a cuántos tú le sirves? Y yo reconozco y cierro esto diciendo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, dice Hechos 2:36, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha dicho Señor y Cristo. ¿Y sabe qué significa eso? Que Él tiene dominio de todo lo que está pasando. Que nada está fuera de su control. Y que tu única preocupación debería ser estar de rodillas delante de Él. Creerle a Él, confiar en Él, obedecerle a Él y caminar con Él. Y seremos, y lo somos, lo declaro en el nombre de Jesús, portadores de sus buenas nuevas. Hay buenas noticias, iglesia. Hay buenas noticias, familia. Hay un Cristo todopoderoso que murió por ti, pero que resucitó y hoy vive. Y vive en ti a través de su Santo Espíritu. Y va caminando contigo para llevarte a toda honra y a toda gloria. Hay buenas nuevas, hermanos. No estás solo. No estás sola. No estás perdido. No debes estar confundido. Ni en tu corazón debe haber incertidumbre. Ninguna. Porque tenemos una certeza plena. Que hay un Jesús todopoderoso que tiene el control de todo. Deja tanta queja. Deja de estar hablando tanto de lo que tus ojos ven, físicos, y empieza a mirar con los ojos del Espíritu. Porque los hijos de Dios no caminan por lo que sus ojos ven. No caminan por lo que se ve, sino por lo que no se ve. Los siervos de Dios no caminan por las cosas que son temporales, sino por las cosas que son eternas. Esas son las buenas nuevas. Por eso nadie te puede robar el gozo de tu salvación, nadie te puede robar el gozo de tu bendición y nadie te puede robar el gozo de la fe y la seguridad que tienes en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Él lo prometió y todo lo que Él prometió lo cumplirá.
Y yo lo creo y espero que tu iglesia lo creas. Bendito sea nuestro Señor y benditas sean sus buenas nuevas. Benditos sean sus buenas noticias. Gracias te damos por ellas. Amado y poderoso Señor Jesucristo, gracias por esta hermosa mañana, por las maravillosas experiencias que tú nos estás viviendo, permitiendo vivir contigo. Porque en medio de toda circunstancia, tu luz brilla y resplandece más que nunca. Porque hoy no tenemos que llorar por un país, sino bendecir un país. Hoy no tenemos que clamar por una solución humana, sino tenemos que declarar que tu solución divina ya está. Y que lo declaramos por fe y lo creemos. Y sabemos que la buena obra que tú comenzaste, tú la perfeccionarás. Y que la vida de tu iglesia, y que la vida de tus hijos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Que tú nunca nos has dejado. Que tú nunca nos has abandonado. Que siempre has dicho que somos bienaventurados. Y bienaventurados aquellos que por mi causa sufren, que por mi causa son vituperados y despreciados. Bienaventurados son, porque de ellos es el reino de Dios. Y hoy nos dice, no te canses, hijo. No te canses, hija, de hacer el bien, que a tu tiempo se gana. Y camina, puesto los ojos en Jesús. No en las circunstancias, no en las noticias. No tiene por qué haber cristianos llorando por las desgracias del mundo. No, tienen que haber cristianos declarando la gloria de Dios, el poder de Dios, el favor de Dios. Porque el enemigo nos quiere ver derrotados, deprimidos, llorosos y angustiados. Si un día tienes ganas de llorar, llora delante de Cristo. Llora en tu intimidad con Cristo. Pero cuando salgas de ahí, levanta la bandera de gloria, de victoria y de bendición. Nuestro clamor debe ser porque el pecado se aparte de este mundo, de todos, comenzando por nosotros. Y que su santidad, su bendición, su gloria, su protección y su favor están con los que le creen. Y que todo esto que está pasando tiene el perfecto control de Dios. No es que el enemigo esté ganando. Satanás nunca ganará. Satanás está derrotado. Y Dios le ha puesto el pie en la cabeza. Cada vez que Satanás te quiera mostrar este presente, recuérdale su futuro. Tú ya estás condenado. Tú ya fuiste destruido. Tus días son muy pocos, Satanás. Pero la gloria de Dios será eterna. Y yo creo en ese Dios todopoderoso. Cuando nosotros nos abatimos y nos entristecemos, le estamos diciendo que es más grande el que está en el mundo, que es más grande el que tiene el poder de este mundo, y no somos buen testimonio. El verdadero cristiano se levanta con poder en los momentos más críticos y más difíciles. Porque no tenemos un Dios muerto. Tenemos un Dios de buenas nuevas. Un Dios que está vivo. Y que es súper, hiper, mega más poderoso que cualquier otra cosa. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Cree y todo será posible. Llegó el momento de creer, iglesia. Llegó el momento y lo declaramos hoy en el nombre de Jesús. Y te lo pedimos, Señor. Hoy es el momento de creer. Pero yo te pido, Dios, que tú aumentes nuestra fe. Y que tu iglesia se decida por ti.
Que tu iglesia se comprometa contigo. Que tu iglesia logre sus mayores victorias de rodillas. Que tu iglesia sea poderosa, postrada delante de ti, sabiendo que la guerra no es de nosotros, sino tuya, Señor. Y que tú nos declaraste más que vencedores en Cristo Jesús. Y todas esas buenas nuevas están aquí. Porque tú te hiciste hombre para que tuviéramos un sumo sacerdote que supiera de todas las penalidades y que entendiera todas las penalidades y que fuera ese Dios maravilloso y empático que entiende todo lo que hoy estamos sufriendo. Por eso te adoramos, Dios. Por eso te creemos, Dios, porque sabemos que tú estás con nosotros. Tu luz brilla en la oscuridad. Tu luz resplandece en medio de las tinieblas. Tu poder y tu gloria establecen el orden en cualquier caos, pero es a tu tiempo y en tu hora, Señor. Y nosotros como pueblo, Señor, te pedimos que nos afirmes para nunca dejar de creer, para nunca dejar de confiar, para nunca dejar de andar por fe. Que los jóvenes de este país, Señor, se levanten con la palabra en la mano, con la palabra en la boca y con la certeza en el corazón. Que se levanten declarando que solo hay un camino, una verdad y una vida. Que se levanten declarando que el único que puede traer paz y una paz que sobrepasa todo entendimiento eres tú, Jesús. Que el único justo, fiel y verdadero eres tú, Señor. Una juventud no manipulada, no llevada por vientos de doctrina, no corriendo para donde el viento va, sino una juventud que tiene firme su caminar en Cristo. Que no se van a desviar ni a derecha ni a izquierda del propósito que tú estableciste para sus vidas. Unas familias que esta crisis no las desbaratará, porque son familias cimentadas en la roca, mi Señor. Yo quiero, Dios, que tú nos ayudes a tener esas familias, que cuando venga el viento, la tormenta y la necesidad estén cimentadas en la roca. Que eres tú, que es tu palabra y son tus promesas, tus buenas nuevas. Una sociedad, Señor, que camine bajo la protección de tus buenas noticias, de tus promesas, de tu declaración, Señor, que está en esta poderosa palabra. Y por eso hoy hay un gozo inefable que está en el corazón de todos nosotros. Un gozo que no podemos explicar, una paz que no podemos entender y una certeza que no podemos describir. Porque todo lo hemos depositado en ti. Porque los inescrutables caminos tuyos no los conocemos, pero sí sabemos que tú tienes un fin de bendición, de amor y de salvación para cada uno de nosotros. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza siempre, mi Señor, por los siglos de los siglos. Y gracias por habernos hecho portadores de buenas nuevas. Iglesia, llegó tu momento. El Señor Jesucristo hoy así lo declara. Iglesia, llegó tu momento de levantarte y decirle: han llegado las buenas nuevas de salvación a todo este mundo, para el que lo crea y para el que no. Para unos serán buenas nuevas, para otros serán abominación y rechazo. Pero tú cumplirás con el maravilloso propósito que Dios te encomendó. Como papá, como mamá, como esposo, como empleado, como dueño.
en todo lugar donde Dios te coloque. Que la gente diga, con Él han llegado las buenas nuevas. Gracias te doy, Señor, por esta iglesia, por tu bendición maravillosa y por esta hermosa mañana. Y gracias por esta semana que comenzamos bajo tu protección, bajo tu bendición y sabiendo, Señor, que el propósito tuyo se cumplirá en todos y cada uno de nosotros, porque tú así lo determinaste desde el comienzo de los tiempos. En ti creemos, en ti confiamos y en ti encontramos todo lo que necesitamos para culminar una vida llena del favor, llena del poder y llena de la gloria tuya. Todo lo pedimos en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor amado Jesucristo de Nazaret, la razón de las buenas nuevas. Amén y amén. Bendiciones, iglesia, y que la gloria de Dios siempre esté con ustedes y sus buenas nuevas. La comunidad cristiana de Adoración El Renuevo es una obra sostenida por su gente. Si deseas sembrar en nuestro ministerio, contáctanos para poder seguir predicando la palabra de Dios.